Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo están? Hola Romina, hola Renata, hola Ashley. ¿Cómo va todo? Comparto pantalla por mientras. Yo me estoy tomando un tecito por mientras. Con mucho frío, ¿o no? ¿Hace frío? ¿No? ¿Dónde están ustedes o no? Más o menos. Parece que sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar a trabajar con la siguiente materia. ¿Ya? Bueno, obviamente todavía no pasamos ni cambiamos de unidad. Seguimos trabajando con lo que es energía, con lo que son las temperaturas. Habíamos visto en la clase pasada que había una cosa que se llamaba calor cedido y calor absorbido, que era cuando dos sustancias o dos cuerpos estaban en contacto, ¿verdad? Y cuando existía esta diferencia de temperatura, ocurría una transferencia de calor. Así que dijimos que esa transferencia o ese tránsito energético siempre iba del cuerpo que tenía mayor temperatura, o sea, ese cede, al calor o sea, al cuerpo que tiene menor temperatura, o sea, ese absorbe calor, ¿ya? Entonces, en base a eso, ahora tenemos que ver qué pasa o cuánto calor hay que darle o cuánta energía hay que darle para que existan los cambios de estado, ¿sí? Porque sabemos que existe el estado sólido, líquido, gaseoso, y ya hay un paso energético importante al momento de querer hablar de esas cosas, ¿sí? Porque no es lo mismo tener agua en estado sólido, agua en estado líquido, a agua en estado gaseoso. Entonces, en base a eso, tenemos que ir trabajando, ¿ya? Así que, empecemos, ¿ya? La clase 2 entonces tiene que ver con los cambios de estado de la materia. Obviamente no vamos a ver simplemente que los cambios de estado son gaseoso, líquido y sólido. ¿Sí? Vamos a ver los cambios de estado desde el punto de vista energético. ¿Qué es lo que tiene que pasar y cómo tiene que pasar para que suceda este cambio energético? Ya este cambio de estado, perdón. Entonces, empecemos. ¿Ya? Entonces tenemos como principal objetivo comprender el concepto de calor latente. ¿Ya? Entonces antes ya habíamos visto lo que era el calor absorbido y cedido y ahora entra en juego otra cosa que se llama calor latente. Antes estaba también el que se llamaba calor específico. ¿Sí? El calor específico es el calor que tiene, es el calor necesario para poder subir la temperatura de algún cuerpo. ¿Sí? Entonces dijimos que el calor específico del agua, por ejemplo, era 1. O sea, necesitamos una caloría para poder subir de energía, perdón, de temperatura el agua. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a centrar en lo que significa calor latente y los cambios de fase. Que eso es muy importante. Vamos a ver harto diagrama, ya que nos van a intentar explicar esto. Entonces, primero que todo tenemos que definir qué es el calor latente. ¿Sí? Antes de empezar a ver simuladores, antes de empezar a ver formas de representación de todo esto, necesitamos saber qué es el calor latente. ¿Sí? Entonces, cuando hay un cambio de temperatura, dijimos que el calor se absorbe o se cede, ¿cierto? Espérame un poquito. Ahí sí. ¿Ya? Dijimos que el calor se absorbe o se cede. Entonces, en base a ese calor absorbido o calor cedido, es que nosotros podemos subir o bajar la temperatura de las sustancias, ¿verdad? Podemos hacer que suba dándole mucha energía, o podemos hacer que baje colocándole un cuerpo que tenga menor temperatura al lado, ¿verdad? Pero el cambio de fase, nosotros lo vamos a entender como el cambio de estado. O sea, cuánta energía necesita un cuerpo para que ocurra el cambio de fase de un estado sólido, por ejemplo, a un estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, ese cambio es el calor necesario que se debe aportar a una masa para que cambie de estado o, por ende, cambie de fase. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas un hervidor,
supongamos que este es mi hervidor, ya, ahí está mi hervidor, ahí está, y adentro tiene agüita, ¿verdad? Entonces tiene agüita que está hirviendo, ¿ya? Ahí está la agüita. A pesar de que ustedes, cuando lo hierven, ¿verdad? Llega a una temperatura de 100 grados, ¿sí? O 99 grados, por ejemplo. Esto no se evapora por el simple hecho de llegar a 99 grados, ¿cierto? O a 100 grados. Esto es un proceso paulatino que se demora mucho tiempo si nosotros quisiéramos evaporar toda esa agua. O sea, la cantidad de vapor que sale es insignificante cuando ustedes llegan a los 99 grados con el hervidor, se enciende el termostato y se apaga esto. ¿Ya? ¿Qué tendrían que hacer para hacer que se evapore toda el agua, un litro de agua que está dentro del hervidor? Porque los hervidores funcionan con un termostato que llega a los 99 grados y se apaga inmediatamente. ¿Para qué? Para que no se evapore toda el agua. Entonces, como dice la Cata, para que se evapore toda el agua, habría que seguir hirviéndola, o sea, habría que seguir dándole energía. ¿Para qué? Para que toda la masa de agua, ¿sí? O el litro de agua, en este caso, se evapore al 100%. Entonces, fíjense que hubo como dos procesos si nosotros quisiéramos evaporar toda el agua. Primero que todo, tenemos agua en estado líquido, ¿sí? Agua líquida. Líquida, que se le está dando calor, aquí se le cede calor. ¿A qué? Al agua, ¿ya? Se le cede calor. Va a llegar a una temperatura de ¿cuánto? Dijimos de 99 grados Celsius. Y si nosotros quisiéramos hervirla, o sea, que llegue al punto de que se transforme en agua en forma de vapor, ¿sí? Tendríamos que seguir dándole calor. No por el simple hecho de que llegue a los 99 grados, se va a evaporar por completo. ¿Ya? Agua, vapor, vamos a ponerle ahí. Entonces tendríamos que seguir cediéndole calor. ¿Sí? Entonces, si se fijan en ese proceso, hay algo súper importante acá. Que lo más importante de todo es que acá se le está cediendo calor, pero acá se le tiene que mantener su temperatura para que se siga hirviendo, 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 hasta que se evapore completamente. O sea, aquí es necesario mantener temperatura. En cambio, en este paso, para pasar del agua líquida a los 99, se tuvo que subir su temperatura. Subir temperatura, aquí se tuvo que mantener temperatura, ¿y qué resulta? Agua en forma de vapor. ¿Ya? Ya lo vamos a ver bien en un gráfico, vamos a ir entendiéndolo por unos simuladores. Pero si se fijan, hay como dos etapas. Primero que todo, si el agua sale de la llave, ¿ya? Sale helada. Tenemos que darle energía al agua que está dentro del hervidor para que suba su temperatura hasta los 99 grados. Llega a los 99 grados y se empieza a evaporar. Si nosotros quisiéramos que se evapore todo, tendríamos que seguir dándole energía para que se mantenga a los 99 grados. 99 grados por un minuto, por una hora, por 2 horas, hasta que llega un momento que se evapora toda el agua. Pero fíjense que se mantuvo la temperatura a los 99 grados. Claro, si ustedes quisieran que se evapore más rápido, tendrían que subir la temperatura, pero eso conllevaría un gasto energético más grande. Entonces, no sé, por ejemplo, una vez a, a mi abuela se le quedó la tetera, porque ella usa tetera, no usa hervidor, se le quedó la tetera encendida, ¿sí? Entonces, la tuvo encendida, no sé, 2 horas al fuego de la cocina. Entonces estuvo encendida 2 horas, pasaron esas 2 horas y cuando se dieron cuenta, de hecho, la tetera se había derretido, o sea, la tetera era de metal y se derritió. Eso es porque estuvo mucho tiempo expuesta a una fuente de calor. Y como está mucho tiempo expuesta a una fuente de calor, absorbe energía, absorbe energía, absorbe energía, hasta que el agua se evaporó y ya no había más agua que evaporarse, que se empezó a derretir el metal. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Se entiende?
Sí, hay gente que usa las dos todavía. Sí, sí, sí. ¿Ya se entiende? Más o menos. Vamos bien. Dame un segundo. Que estoy arreglando algo. Imagínate el ejemplo del hervidor, Amanda. ¿Sí? El hervidor llega a los 99 grados y se apaga inmediatamente. Eso quiere decir que se le corta la energía y el agua quedó hervida nada más. O sea, no fue capaz de cambiar de fase a que toda el agua cambiara a estado gaseoso, porque se cortó el suministro de energía porque el hervidor tiene algo automático que cuando llega a esa temperatura lo apaga. Imagínate que tu hervidor está malo y esta cuestión empieza a hervir, a hervir, a hervir a 99 grados, 99 grados, 99 grados. Va a llegar un momento que todo el agua que estaba dentro del hervidor se evaporó. Entonces, se tuvo que subir la temperatura a los 99 grados como primera parte, y si nosotros quisiéramos evaporar todo el agua, hay que mantener esa temperatura por un cierto intervalo de tiempo para que el agua sea capaz de evaporarse completamente. ¿Ya? O sea, no basta con llegar a los 99 grados. Habría que mantener a los 99 grados por un cierto intervalo de tiempo para que se logre la evaporación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el calor latente o cuánta energía es necesario suministrar para que algo se evapore, en este caso agua? Vendría siendo M por L. O sea, la cantidad de masa, si es 1 kilo de agua, 1 kilo. Si son 10 kilos de agua, 10 kilos. ¿Ya? Recuerden que el agua se puede medir en kilos. ¿Sí? A pesar de que sea líquida, de hecho los litros son una unidad de volumen, no necesariamente de líquidos. ¿Ya? Entonces, esa letra L vendría siendo el calor latente, que es un numerito, calculado científicamente, obviamente, y ese L nos va a decir cuánta energía se necesita suministrar para hacer un cambio de estado. ¿Ya? Ahora tú ves si esa energía se la suministras en 1 hora, en 2 horas, en 10 horas, ¿ya? Pero tienes que suministrarle una cierta cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, hay muchos calores latentes. ¿Por qué? Porque hay calores latentes para distintas fases. ¿Qué significa la fusión? ¿El cambio de estado de qué? ¿Qué significa fusión? De sólido a líquido. ¿Ya? O de líquido a sólido. Fusión y el otro es solidificación. La solidificación es de líquido a sólido. La fusión es de sólido a líquido. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo vamos a anotar para que no se nos olvide, que se va a llamar fusión. ¿Ya? Que la fusión, al fin y al cabo, va desde líquido a sólido. Perdón, me confundí. De sólido a líquido. Lo siento, lo siento. Ya, de sólido a líquido. Sólido a líquido. O sea, si ustedes quieren pasar ya hielo, ya que el hielo es agua en forma sólida, y la quieren pasar a agua en forma líquida, tiene que estar a una temperatura de ¿qué? A una temperatura de 0 grados Celsius, y su calor latente de fusión es 334. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que dependiendo de la masa que tengan de hielo, ¿sí? Que quieran pasar a líquido, ustedes tienen que darle 334 por la masa, en este caso, supongamos 2 kilos, o sea, sería 334 por 2 kilogramos de hielo, y eso se va a significar la energía que tienen que suministrarle para que el agua en forma de hielo pase a agua en forma líquida. O sea, solo de ese paso de cambio de estado requiere esa cantidad de energía. Y ahí después de eso tendríamos que sumarle cuánta energía se necesita para llegar a esa temperatura.
Ya, porque imagínense que sea un pedazo de hielo que está a menos 50 grados. Entonces, primero habría que subir la temperatura desde los menos 50 a los 0 grados. Luego habría que sumarle la energía necesaria para cambiar de estado. ¿Ya? Y cuando cambian de estado se transformaría en agua. ¿A qué temperatura? ¿Podría existir agua a 0 grados? ¿O inmediatamente cuando el agua llega a 0 grados se transforma en sólida y se transforma en hielo? ¿Eso es inmediato, no? ¿O no es inmediato? No, ¿cierto? O sea, acá hay días en Chile que en algunos lados hay 0 grados y no se congela toda el agua. Hay ciertas partes de agua que se congelan. ¿Cuáles son las partes de agua que se congelan siempre? Por ejemplo, un lago no se congela. O las pequeñas cantidades de agua. Por eso es que el pasto aparece con un rocío. Los vidrios de los autos aparecen con una capa de hielo, porque hay pequeñas partículas de agua que, si se fijan, tienen que ver con la masa, porque esas son poca cantidad de agua, por lo tanto requieren poca energía para hacerlas cambiar de estado. En cambio, si quieren cambiar de estado un lago, ¿por qué no se puede congelar todo un lago y solo se congela la superficie? Por la masa, porque un lago tiene mucha masa, mucha agua. Entonces, si tú que quisieras congelar toda una masa de agua de tonelada y tonelada y tonelada, requerirías muchísima energía. ¿Ya? A eso se refiere. Y por otro lado, está la temperatura de ebullición de las partículas, ¿sí? Y el calor latente de ebullición, que se simboliza con esa letra. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Comparemos los valores de ebullición y de fusión. Fíjense que el de fusión es 334 para el hielo y 2260 para el hielo. ¿Por qué creen que es tan grande? Ya son dos cambios de fase, pero hay un cambio de fase de hecho que requiere más energía. Pues, ¿cuál es el cambio de fase que requiere más energía? ¿Es más fácil derretir un hielo y que pase a agua, o que la agua pase a ser un gas y se evapore? ¿Qué es más fácil? Claro, como lo dice Katirai ahí, es más, es más difícil elevar la temperatura porque se requiere energía, se requiere una fuente de calor poderosa. En cambio, nosotros con nuestras manos podemos derretir un hielo. Basta que tomen un hielo con su mano y se derrite fácilmente porque tiene un calor latente muy bajo. ¿Ya? Tienen un calor latente muy bajo. ¿Sí? ¿De acuerdo con esa idea? Veamos un simulador. ¿Ya? Voy a mostrarle un simulador para que vayamos ya formalizando esto. Voy a ir acá y acá. ¿Ya? Imaginémonos acá. Ven bien, ¿cierto? Ven bien, ¿cierto? Ya. Entonces, si se fijan, acá tendríamos adentro una cantidad, una masa de agua, ¿sí? Que está a menos 127 grados, ¿cierto? Esa estaría en estado sólido. ¿Por qué hay movimiento de partículas si está tan fría? Pregunta inquisidora. Uno podría decir, ¿por qué se mueve si lo sólido como que no se mueve? O sea, ¿a qué temperatura no hay movimiento de partículas, habíamos visto? Sí, porque aún hay energía. O sea, en el cero absoluto es cuando no se mueve, es cuando no se mueve absolutamente nada. Y ese era menos 273. O sea, está súper lejos del cero absoluto, a pesar de que sea tan frío. Entonces ahí nosotros vamos mezclando estas cosas. Entonces, ¿qué tendría que hacer para subir su temperatura? ¿Qué tendría que hacer para subir su temperatura?
agregarle energía, o sea, colocarlo bajo una fuente de calor. Eso quiere decir que lo vamos a colocar bajo fuego. Y fíjense que ya le subí inmediatamente y ya hay más movimiento de partículas. Pero aún ahí sigue siendo sólido, ¿verdad? Hasta que llega un punto que lo voy a subir. Fíjense que ahora está en -2. En -2 sigue siendo sólido, ¿no? Y fíjense que las partículas, claro, están más movedizas, pero todavía no es que se transformen en agua. Sigue siendo hielo, pero ya es un hielo un poco menos estable. ¿Sí? Hasta que llega un momento que llegó a los 0 grados. Y listo, ya se transformó en agua, ¿o no? ¿O todavía no se transforma en agua? Aún no. Simplemente sería agua a 0 grados. Hielo. Entonces, si yo le subo la temperatura, fíjense que está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Todavía hay hielo, todavía hay hielo, todavía hay hielo porque todavía está junto. Hasta que llegó un momento, fíjense, que las partículas ya se volvieron muy locas, o sea, ya están muy sueltas. Y está a 97 grados. ¿Eso en qué estado estaría? Eso estaría en estado líquido. ¿Sí? Las partículas ya están más libres. Entonces ahora, si yo quiero que se transforme en gas, no basta con que yo lo tenga a 97 grados, tengo que mantenerlo un poco y subirle su temperatura para que se transforme en gas, para que se evapore. Entonces voy a subirle y fíjense que está subiendo, 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 subiendo y ya ahí ya está subiendo muchísimo. Y si se fijan, las partículas ya están cada vez más libres. Y esa sería agua a 235 grados. Entonces ya es agua sumamente libre, eso quiere decir que ya es vapor, porque ya las partículas no están juntas. ¿Ya? Entonces, fíjense que hubieron muchas etapas. Primero que todo, le subimos su temperatura. Sí, se lo mando al tiro. Le subimos su temperatura a los 0 grados porque estaba muy fría. Se subió, ¿cierto? Después se tuvo que mantener un cierto rato para entregar la energía para que se lograra separar esta agua y se transformara en agua líquida. Después tuvimos que subir la temperatura de nuevo hasta los 100 grados, luego mantenerle para que se transformara en agua gaseosa, en vapor. Y ahora se transforma en vapor. O sea, hay etapas. No es que simplemente sea temperatura y chao. Hay temperatura y mantención de algunas temperaturas para que ocurran los cambios de estado. ¿Se entiende? ¿Vamos bien con la idea? ¿Ya? Entonces, veamos ejemplos. ¿Ven bien o no? ¿Estoy en el PPT ahora? Ya, gracias. Entonces dice, determinar el calor que hay que suministrar para convertir 1 gramo de hielo, ¿ya? A menos 20 grados Celsius en vapor a 100 grados Celsius. Ya, entonces ahí uno llega y dice, ya, ok. Tendríamos hielo primero que todo. Entonces, primero de los pasos, tenemos hielo, o sea, el estado sólido, a menos 20 grados Celsius, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para ir haciendo los cambios de estado? Primero que todo, ¿cuál sería el segundo paso? Sería subirle la temperatura, no necesariamente inmediatamente al líquido, ¿sí? Primero que todo, para que ocurra el cambio de estado, el hielo tiene que estar a qué temperatura, porque si el hielo y tú lo quieres pasar al líquido al tiro, no va a pasar. Tenemos que subir la temperatura, de hecho, a 0 grados, porque esa es la temperatura de fusión, ¿sí? Después de eso, ¿a qué se tendría que cambiar? Habría que darle energía a 0 grados, ¿para qué?
para que se transforme ahora en agua a 0 grados. Porque ahí se podría decir que el agua ya pasó de estado sólido a estado líquido. ¿Ya? Porque ustedes pueden tener hielo a 0 grados, como también podrían tener agua a 0 grados. Y es tan sutil ese cambio que va a depender obviamente de cuánta energía le demos para que ocurra ese cambio. ¿Ya? Que se puede calcular obviamente. ¿Cuál sería el segundo paso para pasarlo a vapor? No, el cuarto paso, perdón. Sería agua a qué temperatura? Perfecto. Agua a 100 grados. Y luego de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Y ahí lo transformamos, obviamente, le suministramos energía suficiente ¿para qué? Para que se transforme en vapor a 100 grados. Entonces, fíjense en los pasos. El agua inicialmente, el hielo, está a menos 20 grados. Hay que subirle la temperatura a 0 grados. Luego de que se sube temperatura a la temperatura de fusión, ahí es posible realizar el cambio de estado. Solo en esa temperatura es posible realizar el cambio de estado. Y se cambia a agua en 0 grados. Luego el agua se sube su temperatura hasta los 100 grados y como llegó a los 100 grados, solo ahí es posible hacer el cambio de estado a estado gaseoso. Y ahí hay que suministrarle más energía. ¿Para qué? Para que cambie a vapor. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Ya lo vamos a ver en un gráfico. ¿Sí? Y miren todos los datos que nos dan. Por algo nos dan el calor específico, que fue lo que vimos en la clase pasada, y nos dan el calor de fusión, el calor específico del agua, porque antes teníamos el calor específico del hielo, y después nos dan el calor de vaporización, o sea, el calor de que se transforma en vapor. Entonces, acá, en este paso, como hay incremento de temperatura, ¿qué formulita tendríamos que usar? La de calor específico por la masa por la delta de temperatura. Porque ahí queremos hacer un aumento de la temperatura y para hacer aumento de temperatura tenemos que subir la temperatura y darle energía. Pero acá hay un acá hay un cambio de fase. Y como hay un cambio de fase, tenemos que hacer la masa por el calor latente de ¿qué? ¿Qué cambio de fase estamos haciendo ahí? ¿De sólido a líquido o de líquido a gaseoso? Pregunta para ustedes. ¿Qué cambio de fase estamos haciendo ahí? De sólido a líquido, por lo tanto, es el calor latente de ¿qué? De fusión. Y luego de nuevo queremos subir la temperatura. ¿Qué calor tendríamos que utilizar? El calor específico, pero ahora sería el calor específico de ¿qué? ¿Del hielo o del agua? Del agua, ¿cierto? Entonces, si se fijan, hay muchos pasos o secuencias que tienen que seguir para ocurrir este cambio de fase. No es que simplemente uno le da temperatura y uno cuando lo va entendiendo se da cuenta, claro, por eso es que se demora el agua en hervir, por eso es que se demora en hacerse hielo en el refrigerador, porque es un tema energético. Y ahora acá, ¿qué calor tendríamos que utilizar si queremos pasar agua a 100 grados a vapor a 100 grados? Que es un cambio de fase. Entonces es la masa por el calor latente de vaporización. Entonces, fíjense que para este simple ejercicio hubieron 4 pasos. Ya no es tan inmediato. Y aquí lo vamos a transformar en un kilogramo para que se nos haga más simple. ¿Ya? Solo por eso. Porque un gramo tenemos que transformarlo en kilogramos, porque fíjense que las unidades de medida son en kilogramos. En kilogramos, en kilogramos y en kilogramos. Por eso. Y cuando está en Kelvin,
o en Celsius, da lo mismo, porque recordemos que Kelvin y Celsius son escalas lineales, ¿verdad? Así que cualquiera de las dos nos sirve. Ya, pues. ¿Cuánto vale el calor específico del hielo? Entonces, hagámoslo en color, vamos a hacerlo en color azul acá. Del paso 1 al paso 2. Lo estoy haciendo ahí abajo. ¿Cuánto sería? Calor específico del hielo, 2090. Por la masa. ¿Cuánto es la masa? 1 kilogramo. ¿Y cuánto es la diferencia de temperatura del paso 1 al paso 2? 20. Simplemente 20 positivo, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos, y eso nos va a dar en joules. ¿Sí? Joule de energía. Ahí lo pueden calcular ustedes después. Del paso 2 al paso 3 es la masa, que sigue siendo 1, por el calor latente de fusión. ¿Cuánto vale? 334 por 10 a la 3 joule también va a darnos. Del paso 3 al paso 4, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Del paso 3 al paso 4. Entonces, del paso 3 al paso 4 es el calor específico del agua, o sea, sería 4180 por 1, ¿sí? 4180 por 1, por la diferencia de temperatura. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura? Si se quiere pasar de agua de 0 grados a agua a 100 grados, estaría 100, ¿cierto? Y del paso 4 al paso 5, sería 1 kilogramo por calor latente de vaporización. O sea, 2260 por 10 elevado a 3 joule también. Y todo eso sumado es el gasto energético necesario para pasar hielo a menos 20 grados, a pasar agua en estado gaseoso a 100 grados. Es mucha energía. Eso es muchísima energía. Muchísima, muchísima, muchísima energía. ¿Ya? ¿Se entiende? Veámoslo ahora cómo funcionaría. Comentarios, por favor. Comentarios, dudas, consultas. Sí, es intenso, pero interesante. Es muy interesante, a mi parecer. ¿Ya? Aquí se ve, miren, fijémonos en esto. La sublimación, sublimación es el paso directo, si no me equivoco, del sólido al gaseoso, ¿no? Exacto, sólido a gaseoso. Sí, ahí habría otro calor, ¿sí? Y ese calor latente, me imagino que se llama calor latente de sublimación porque cada paso tiene su propio calor latente y obviamente va a requerir una temperatura muy alta para que ocurran esos saltos. Ya tiene que haber una temperatura muy alta. Es como, por ejemplo, que tienen un bloque de hielo a una parrilla que está a 1000 grados. Obviamente se va a derretir inmediatamente. O sea, ni siquiera va a alcanzar a pasar por el estado gaseoso. El hielo va a transformarse inmediatamente en gas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Me imagino que hay un calor latente de sublimación. Sí, aquí está, mira.
Te lo voy a compartir, que es una buena pregunta. Dice, el calor latente de sublimación de una sustancia es igual a la suma del calor latente de fusión más el calor latente de vaporización. O sea, vendría siendo la suma de los dos inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcularía? De manera análoga a lo que estábamos haciendo, pero con la suma para obtener el calor latente de sublimación. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Respondo a tu pregunta? Pero en realidad la idea es la misma, exactamente la misma. Entonces, fijémonos en esto. Aquí es más o menos lo que está pasando, porque fíjense en este gráfico te tendríamos temperatura, y en este gráfico tendríamos calor o energía. Entonces, el paso 1, el paso 1, el paso 2, el paso 3, 4, 5, ¿en dónde estaría? Este paso que estoy subrayando con color amarillo, aquí al principio. ¿Qué estamos haciendo ahí? Fíjese que está subiendo la temperatura. O sea, de los menos 20 sube a los 0 grados. ¿Qué paso vendría siendo ese? De los que estábamos viendo delante. Todavía no es fusión. De hecho, es el paso 1 donde dice que el hielo pasa de estar a menos 20 grados y sigue siendo hielo a 0 grados. ¿Ya? Entonces, fijémonos acá que este paso vendría siendo el paso 1 a 2. ¿Sí? O sea, aquí sube la temperatura de ¿qué? Sube la temperatura del hielo todavía. ¿Sí? ¿Qué paso vendría siendo este que se ve en línea recta? ¿Y por qué creen que no sube la temperatura, o sea, es una línea recta? Ahí. Porque ahí está ocurriendo el cambio de estado. Entonces, cuando está a 0 grados, está ocurriendo el cambio de estado y se está transformando de hielo a agua. O sea, aquí ocurre, ¿qué cosa? La fusión. Cambió de sólido a agua. Y obviamente se mantiene en 0 grados Celsius, como dice Belén. ¿Qué estamos haciendo acá, después en este paso de acá, que también está hacia arriba? Ahí. Subir la temperatura, ¿cierto? Entonces aquí también estamos subiendo la temperatura, ¿pero de qué? ¿De hielo todavía? No, porque ya cambió de estado, ahora pasa a ser de agua, ¿cierto? ¿Y después qué estamos haciendo en esa línea horizontal? Porque fíjense que si es horizontal quiere decir que se mantiene la temperatura. Entonces aquí ocurre ¿qué cosa? La evaporación, o vaporización como también le llaman. O sea, aquí le estamos dando la energía suficiente para que se transforme en gas, vapor, ¿cierto? Y luego, ¿qué tenemos acá? En el último que está subiendo, que si le seguimos dando energía, sube la temperatura. Pero nosotros no queríamos que subiera, sino que simplemente llegara justo al punto, ahí, justo ahí, es cuando el vapor está a 100 grados. O sea, aquí tendríamos vapor ya a 100 grados Celsius. O sea, todo lo que hicimos acá está resumido en este gráfico. ¿Se entiende o no? Bonito, ¿no? Bonito, ¿no? O feo. A mí me parece bonito. Me parece súper cuático, puede ser la palabra, ¿cierto? De que haya tanta energía de por medio para solo hervir agua o transformar de una cosa a otra.
me preguntan por interno, profesor, la diferencia entre vapor y vapor de agua es que el vapor viene del calor y el vapor de agua viene de ebullición. ¿El vapor viene del calor? ¿A qué se refiere con viene del calor? Yo creo que son lo mismo, ¿ya? Ah, claro, o sea, el vapor de agua es cuando recién está pasando del estado líquido al estado gaseoso, cuando está justo en 100 grados, deben quedar algunas partículas dando vuelta, ¿ya? De agua, pero son tan finas obviamente que no se sienten como gas, sino que se sienten como agua. Por ejemplo, el hervidor cuando hierve, ¿sí? Ese vapor que sale vendría siendo vapor de agua. Entonces, si tú colocas la mano arriba, como para sentir el vapor, te va a mojar, ¿sí? En cambio, ya cuando es vapor nomás, ese ya va a estar muy caliente, porque ya no va a tener ninguna partícula de ¿cómo se llama? De, de agua, ¿cierto? Entonces, el vapor de agua es un poquito de mezcla. Se quemó el agua. Va a tener un poquito de mezcla ahí entre agua y vapor. En cambio, ya cuando es vapor nomás, está 100% transformado ya. Bien, entonces aquí podemos ver ya de manera más gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Aquí ya podemos ver cómo ocurre este calentamiento del agua y fijémonos en los vasos. Los vasos ya nos están mostrando cómo se está dando esto, cómo está ocurriendo y las partículas cómo se ven. Entonces, fíjense de que de A a B o de punto 1 a punto 2, ¿sí? Sube la temperatura, pero sigue siendo sólido. Cuando es sólido y líquido, se empieza a derretir el agua. No quiere decir que subió la temperatura, sino que por el hecho de estar a esa temperatura, 0 grados Celsius, se empieza a derretir el agua. Perdón, el hielo. ¿Ya? Entonces las partículas se empiezan a separar un poquito. Luego, cuando ya se transforma en agua líquida 100%, le subimos la temperatura hasta los 100 grados, ya las partículas están completamente separadas, o sea, se transforma en líquido, y justo cuando llega a los 100 grados, ocurre de nuevo el proceso de cambio de fase, que es cuando el agua se empieza a evaporar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende con este gráfico? Como que viene a resumir todo lo que hicimos. Ahora está más interesante, ¿no? Ya, vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar a 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius para que se transforme en agua a 20 grados Celsius? Considere que el calor latente de fusión del hielo es 80 kilogramos, o sea, 80 calorías gramos. Calorías por gramo, o sea, eso está dividido ahí. ¿Ya? O sea, aquí nos están dando las unidades para que lo trabajemos inmediatamente en grados, en gramos y en Celsius. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es siempre ir haciendo paso 1, paso 2, paso 3 y todos los pasos que se necesitan. Entonces, primero que todo, tenemos hielo a 0 grados Celsius. ¿Qué tenemos que hacer para transformarlo a agua a 20 grados Celsius? ¿Qué tenemos que hacer? Ya, pero inmediatamente tenemos que subir la temperatura o tenemos que agregar calor. Porque subir la temperatura y agregar calor no implican lo mismo. Entonces tenemos que agregarle calor para que se transforme
en agua, ¿a qué? A 100 grados. Perdón, a 100, a 0. Ahí nos fuimos a una... ¿Ya? ¿Por qué? Porque habría que hacer un cambio de fase, porque ya está a 0 grados. No necesitamos subirle la temperatura. Necesitamos mantenerle el calor que le estamos ingresando. ¿Para qué? Para que ocurra este cambio de fase. Ahora que ya ocurrió el cambio de fase, ¿qué tenemos que hacer? Transformarlo ¿a qué? A agua. ¿A cuánto? ¿A cuánto? A 20, ¿no? ¿Por qué 80? A 20 grados Celsius. ¿Sí? Que vendría siendo lo que nos dice el problema, porque son 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius y se transforma en agua a 20 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto calor necesitamos del paso 1 al paso 2? Recuerden que del paso 1 al paso 2 es un cambio de estado, por lo tanto, ¿cuál es la fórmula a utilizar? La CMT, calor específico por la masa por diferencia de temperatura, o utilizar la ML, que vendría siendo masa por calor latente, ML, ¿cierto? Entonces sería la masa por el calor latente ¿de qué? De fusión. Del paso 2 al paso 3, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Entonces, la masa vendrían siendo 100 gramos por el calor latente de fusión que vale 80, ¿no? Ahí sale, 80. Y como está en gramos, ahí sale un G, podemos reemplazarlo al tiro y multiplicarlo por los 100 gramos. ¿Cuál es el calor latente del agua cuando está en gramos y calorías? Busquemos en internet. O si alguien puede buscarlo mientras también. Calor latente, creo que era 1, ¿o no? No, calor específico, agua, en calorías. 1, exactamente 1. Ya por eso que el ejercicio este, entonces vendría siendo calor específico 1, por la masa, que siguen siendo 100 gramos, por la diferencia de temperatura. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? 20. Entonces, esto nos daría 8000, ¿qué cosa? Calorías de energía que se necesitan. Y este nos daría ¿cuánto? Nos daría 2000 calorías. Entonces, fíjense que para hacer el cambio de estado necesita más energía que para subir la temperatura. De hecho, los cambios de estado requieren mucha, mucha energía. Por eso, por ejemplo, la minería del cobre requiere de tanta energía para derretir el cobre. El cobre necesita mucha más energía que el agua para poder derretirse. ¿Por qué? Porque el cobre tiene una mayor temperatura, o sea, un mayor calor específico, ¿sí? Y también un mayor calor latente. De hecho, el punto de fusión o la temperatura de fusión del cobre, ¿a cuánto es? Como dice Lucas, como a 1000 grados. O sea, imagínense que para poder recién derretirlo, primero tienen que subir la temperatura a 100 grados, luego mantener, perdón, a 1000 grados, y luego mantener esa temperatura por una cierta cantidad de tiempo para que se logre derretir todo el cobre. Entonces, imagínense la cantidad de energía que se utiliza en la minería. ¿Ya? Y la respuesta vendría siendo la C. ¿Se entiende? Ya.
Entonces respondamos a esa pregunta, dice, se define calor de ebullición o calor latente de vaporización, que es lo mismo, ¿a qué? ¿Cuál vendría siendo? Entonces, como estamos hablando de calor latente de vaporización, tiene que ver con un cambio de estado, ¿cierto? Entonces dice, a la temperatura requerida, no, ¿cierto? No, en ningún momento el cambio de estado te habla de cuál es la temperatura, porque tú ya sabes que necesitas la temperatura para que ocurra ese cambio de estado. Entonces, calor latente implica obviamente que esté a una temperatura de 100 grados el agua, ¿cierto? Entonces, después dice, al calor necesario para calentarla hasta la temperatura de ebullición, no, porque ya está esa temperatura de ebullición. Al calor que libera, el calor no se libera, ¿cierto? En este caso, el calor se absorbería por parte del agua para que ocurra este cambio de estado. Entonces tampoco. Al calor por unidad de masa necesario para elevar. ¿Cuál vendría siendo ese? SD. Ese SD vendría siendo en realidad el calor específico, porque dice al calor por unidad de masa requerido para elevar su temperatura en 1 grado. Y recuerden que el que eleva temperatura es la fórmula CMT, o como le dicen ustedes, la CTM, ¿cierto? Entonces tampoco, porque esta es la CE, calor específico. Y al calor por unidad de masa requerido para evaporarla a su temperatura de ebullición, ¿cierto? Entonces, cuando ya está al T igual a 100 grados, ahí ocurre la evaporización. Y de hecho ustedes lo pueden sacar porque el L, la unidad de medida, ¿cuál es la unidad de medida del L? ¿Cuál es la unidad de medida del L? La unidad de medida era M dividido G, o kilogramo dividido en... Espera, me equivoqué aquí. Ahí sí. Ahí. Ahora sí. Entonces la L era joule dividido en kilogramo y la otra era calorías, que son las dos unidades equivalentes, dividido en gramos. Entonces dice acá la unidad de masa necesaria para subir su temperatura. ¿Ya? ¿Para qué? Que sea, para que esté a su temperatura de ebullición y ahí se logre evaporar. Entonces, quiere decir que es el calor por unidad de masa requerido para evaporarla. ¿Sí? Donde cuando logra la evaporación, recién ahí podríamos hablar de que puede subir o bajar su temperatura. ¿Ya? Entonces son preguntas más conceptuales que nos permiten ir analizando las distintas dimensiones que tiene esto. Entonces, por ejemplo, acá dice, dentro de una cámara perfectamente aislada se apilan 3 cubos metálicos, identificados con los números 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces tendríamos un cubo metálico así, supongamos, un cubo metálico así, no sabemos si son más grandes o más chicos. Sus temperaturas iniciales son diferentes. T1 mayor a T2 mayor a T3. ¿Ya? T1 mayor a T2 y mayor a T3. Supongamos que pasa eso. ¿Ya? Y estos dicen que están apilados, así. Si los cubos son retirados al otro día y se miden sus temperaturas, ¿qué esperan encontrar ustedes? ¿Qué esperan encontrar? Igual temperatura, ¿verdad? ¿Por qué igual temperatura? Porque cuando dos, tres, cuatro cuerpos están en contacto, ¿sí?
¿qué va a pasar? Las temperaturas se van a igualar y van a alcanzar lo que se llama el equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, basta con que estén en contacto una cierta cantidad de tiempo, y 24 horas yo creo que son más que suficientes, ¿sí? Para que estén a la misma temperatura. ¿Ya? Aunque también podría depender del calor latente y específico que tenga el material. O sea, si son cubos metálicos de algún material que tiene un calor específico muy alto, quizás se demore harto en igualarse las temperaturas. Eh, no necesariamente se derretiría porque son cubos metálicos y no sabemos las temperaturas a las que están. Solo sabemos que una es mayor que la otra y que la otra. ¿Ya? Pero no sabemos si se cumple que está justo en la temperatura de fusión. ¿Ya? Entonces no podríamos asumir eso. Sí podemos asumir que se pueden equiparar luego de 24 horas. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuál es el calor mínimo que necesita absorber un cubo de hielo de 30 gramos a 0 Celsius para fundirse completamente? ¿Ya? Entonces este se lo voy a dejar propuesto. Primero de los pasos, ¿cuál sería? Porque dice que el cubo de hielo está a 0 grados Celsius y necesita fundirse completamente. Fundirse significa que se transforma en agua, en líquido. ¿Cuál sería el paso? O sea, hielo a 0 grados Celsius que se transforme en agua a 0 grados Celsius. Y se tendría que utilizar simplemente la ecuación de calor latente de fusión por masa, ¿cierto, Amanda? Y listo. Y ahí debería salir inmediatamente. Y eso se los dejo propuesto a ustedes. ¿Ya? Pero sí, es esa manera como se hace. ¿Se entiende? Uf, interesante, ¿no? Intenso. Ya, muchachos, muchachas. M por L. ¿Pero es el L de qué? Es el L de fusión. ¿Ya? Y ojo con las unidades de medida, porque si trabajan en kilogramos, hay un tipo de L, que es el que tiene los kilogramos, y si trabajan con gramos, hay otro L. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Denle una vuelta, repasen, ¿sí? Obviamente, Ashley, es esperable que cueste un poquito más porque es algo denso, ¿sí? No es algo simple. Que hay que analizarlo, hay que ver el ejemplo, y la clave está en entender este ejemplo, ¿sí? Pero hay que darle tiempo, ¿ya? Ya, chiquillos, muchas gracias por su tiempo, que les vaya muy bien, y nos vemos el próximo miércoles. Ya les voy a subir la grabación, ¿ya? Chao, Romina, que te vaya bien. Buena semana, chao, chao.